Muy buen día a nuestros estudiantes de cimentaciones. Por favor, vamos a la página 78 de nuestro material. Vamos a revisar, por favor, un problema ahí de lo que son zapatas con pilotes de fricción. Es este problema el que vamos a analizar, por favor. Muy bien. Revisemos ahí. Veamos los típicos datos, ¿sí? Tengo una sección de punto 4 por punto 4, 4 metros de altura, 1.25 de desplante según los estratos de mecánica de suelos, momento en X y momento en Y, los mismos de la zapata concéntrica. Bueno, aquí los dejé igual, en X y en Y de 14.5 tonelada metro. Y se recuerda el factor de carga última, ya hablamos de esto, 1.4, y la carga axial, en este punto, de 31 toneladas. Datos estructurales, bueno, tengo aquí 210 kilogramos centímetro cuadrado de F'(C), 2810, a 0 grado 40, valor soporte de 3 toneladas y densidad, en este caso del concreto, 2, ¿sí? Se recuerda que aquí 2.4 toneladas metro cúbico como densidad promedio, ¿sí? Ojo con esto no quita el diseño de mezcla. Bueno, esfuerzos a soportar, bueno, ya los tengo acá, los volví a copiar y factor de carga útil. Bueno, creo que esto lo volvimos a copiar. Muy bien, entonces aquí tenemos la densidad del suelo de 2 toneladas. Ojo, voy a tomar un suelo tipo 2 de ajíes. Esta tabla usted la tiene páginas atrás en nuestro material, por favor. Favor de chequear esta tabla, porque en base a esto voy a calcular el coeficiente de fricción, ¿sí? Bueno, si regresáramos un poquito, cuando hablo de suelo tipo 2, por ejemplo, ¿sí? Tengo aquí una cuestión de algo sintético, digamos, de clasificación de suelos, ¿sí? Rocas sedimentarias, ¿sí? Lo que me interesa es el coeficiente de fricción entre el tipo de suelo y el concreto, porque estoy hablando que esa información es importante para mis pilotes de fricción. Bueno, esta es la página 15, ¿sí? Bueno, nos vamos a la página que teníamos para nuestra clase. Disculpe que esté pasando las hojas así rápidamente. Muy bien, ya llegamos. Entonces dice que según esto tengo un suelo tipo 2. Un momentito. Bueno, revisemos entonces. Voy a dividir la carga última y los respectivos momentos entre mi factor de carga última para tener esta situación de servicio. Área inicial de zapata, pues bueno, factor de carga última por la carga, regreso otra vez, esto sé que es 31, dividido entre el valor soporte de suelo, que son 3 toneladas metro cuadrado, me da 10.3 metro cuadrado de superficie ¿de qué? De zapata. Si a esto yo le saco raíz, me da 3.21, 3.2 metro de arista. Se quiere conservar, por ejemplo, la zapata anterior de 2.6 por 2.6 metros, que es igual a 6.76 metros de superficie y el grosor de 45 centímetros. Bueno, se tendrá que incrementar el valor soporte con una estabilización de suelo, ensayo y error de laboratorio de suelo, o utilizar pilote de fricción, que es la idea de este problema. Veamos acá. Tengo un valor soporte de 3 toneladas metro cuadrado. ¿Cuánto es la presión de la zapata? Veamos.
estos 31 toneladas que tengo aquí de datos del problema, sin dividir por factor de carga última, dividido entre el área propuesta de esa pata, 2.6 por 2.6 de 6.76, me da 4.6 toneladas metro cuadrado. Quiere decir que lo que me hace falta para compensar con pilote por fricción va a ser 4.6 menos el valor soporte de 3, 1.6 tonelada metro cuadrado. Como hablamos de un suelo tipo 2, voy a tomar aquí, por ejemplo, un coeficiente entre 0.4 y 0.5 más a detalle, ¿sí? De 0.45, ¿sí? Eso me lo da la tabla de AGIES 2018. Y bueno, si yo propongo una sección de pilote de 0.20 por 0.20, por 0.20, ¿cuánto es el área de fricción? Va a ser la altura por 4 caras de la altura por 0.20, ¿sí? H por 0.20 multiplicado por 1, 2, 3 y 4, ¿sí? O si quiere, la altura multiplicado por la suma de 0.20 más 0.20 más 0.20 más 0.20, que sería 0.80. Bueno, entonces vamos a calcular la carga por fricción que esto tiene que compensar. Muy bien. ¿Se recuerda la presión, la diferencia de la presión actuante menos el valor soporte? ¿Sí? Veámoslo acá. De 1.6 tonelada metro cuadrado, dividido entre el coeficiente de fricción de 0.45 me da 3.6 tonelada metro cuadrado. Eso es lo que yo tendría que compensar con la cantidad de pilotes que voy a colocar. Mire, una racionalidad, no es la única, por supuesto, sería empezar a ver este problema diciendo, ok, aquí tengo 31 toneladas, si colocara 4 pilotes, cada uno de estos tendría que resistir 31 sobre 4, que sería 7.75. Sumatoria de fuerzas igual a 0. 4 veces 7,75 igual a 31. Vean, es algo muy sencillo, ¿sí? Entonces la cuestión aquí, pues en proporción, lo que yo tengo que sacar es la cantidad de superficie. Veamos que, por ejemplo, cada pilote 7.75 toneladas, divida esto entre la proporción de los 3.6 toneladas metro cuadrado, que es lo que tengo que compensar en los pilotes. Se recuerda que eso lo sacamos de aquí, ¿ve? Este 3.36 toneladas metro cuadrado. Mira, una cuestión racional. 7.75 dividido 3.36 toneladas metro cuadrado, lo que me queda aquí es 2.15 metro cuadrado de superficie. ¿Dónde van a estar estos 2.15 metros cuadrados de superficie? Es la superficie de los pilotes, por favor. Muy bien. Quiere decir que 2.15 metro cuadrado igual a 4 veces 0.20, que es 0.80, por la altura h. Esta altura de acá. Aquí tenemos la altura h. Si hago esta proporcionalidad, se va a dar cuenta que 2.15 dividido 0.80 me da 2.70, ¿sí? Quiere decir que con 4 pilotes tendrían que ser de 2.70 de profundidad. Muy bien. Una cosa importante es que aquí, por facilidad del problema, ojo, por facilidad del problema, coloqué pilotes de sección cuadrada. En la vida real, constructivamente, a veces es mejor o más fácil pilotes de sección circular. ¿Por qué? Por perforación. Las brocas de perforación dejan secciones circulares. Es más fácil eso, ¿sí? Pero por facilidad del problema,
aquí dejé sección cuadrada. ¿Se puede hacer? Sí. Algunas cuestiones con este concreto para pilotes. De preferencia, a ese concreto agréguele como aditivo incorporador de aire en su momento, para hablar de un concreto expansivo. Mucho cuidado con el acero, tendría que haber un poquito de recubrimiento por la cuestión de la corrosión. Hay que cubrir el acero que lleve el pilote, ¿sí? Pero expande el concreto para mejorar la adherencia entre el concreto y el suelo. Ahora, ¿qué cantidad de acero van a llevar estos pilotes? Si estos están en compresión, acero mínimo de columna, por favor. Bueno, entonces vamos ahora con lo que hace falta. Refuerzo en pilotes, aquí está el F', 210 kilogramos centímetro cuadrado, 0.21 tonelada por centímetro cuadrado. Veamos aquí, multiplíquelo por 0.20 por 0.20, que es la sección de mi pilote, aquí lo tiene, y le da 84 toneladas. Esto es mucho mayor que los 7.75 toneladas. O sea, estoy chequeando que la sección de pilote en compresión me soporte eso, ¿verdad? Estoy chequeando que en base al esfuerzo de trabajo del concreto, el pilote soporte lo que me pide el diseño, ¿sí? Veo que aquí 84 es mayor que los 7.75. Tiene que ser mayor igual o le pone usted un factor de seguridad. Aprox aquí podríamos decir que tengo un factor de ¿cómo se llama? Casi de 10. Bueno, área mínima de columna factorizando, por ejemplo aquí, podríamos reducir un poquito a un 70%, pero si usted lo quiere hacer así, ¿sí? Pero si replanteáramos a 8 pilotes, aquí son 4. Fíjese que ahí va a ser el doble. Si es el doble, por ejemplo, en este caso, en vez de 2.70, la longitud va a ser la mitad, 1.35. Mire, hago otra vez el cálculo, ¿sí? Chequeo la cantidad de fricción, chequeo la superficie, la sección y me da 1.35. Bueno, hagamos una conclusión. Si mantengo pilotes de 0.20 por 0.20 como la arista, o sea, 0.20 por 0.20, vea, 4 pilotes de 2.70 u 8 pilotes de 1.35. Si duplico la cantidad de pilotes, a la mitad la longitud del pilote. Mire, 1 a 2, 1 a 2. De aquí para acá, 1 a 2. De aquí para acá, 1 a 2. Vemos esa proporcionalidad manteniendo la sección constante. La pregunta es, alguien me diría, bueno, ¿cuándo coloco 8 pilotes? ¿Cuándo coloco 4 pilotes? ¿Cuándo coloco 2 pilotes? ¿O coloco 12 pilotes? Bueno, va a depender, digamos, de la altura del estrato de cimentación. Si la altura es pequeña, puede que con 1.35, porque si deja pilotes de 2.70, al perforar acá, resulta que usted llega a un estrato que es peor, menor valor soporte. Entonces mejor 8 pilotes. ¿Por qué? Es menor la longitud. Colocar 4 pilotes va a depender entonces, en este caso, de lo que es el espesor del estrato. Entonces, muy importante, el espesor del estrato en este punto me define la cantidad de pilotes. Muy bien, entonces aquí ya solo cuestiones, digámoslo así, de forma, ¿sí? Chequea el peso total sobre la zapata, el peso propio del cimiento, el área factorizada. Se regresa a calcular un poquito las excentricidades, ya para calcular su zapata, que sabe que va a llevar
estos pilotes de fricción que le va a ayudar a soportar. ¿Sí? Hay que calcular presiones máximas y mínimas. Vamos a la cuestión de los cortes, por favor. Corte simple y corte punzante. Y diríamos que básicamente con eso estoy terminando este tipo de problema. ¿Qué tengo que hacer para llegar a esto? Bueno, por cuestión de tiempo, hay que revisar este diseño de zapata simple. Pero este diseño de zapata simple aquí le estoy agregando el chequear mis pilotes, ¿sí? Para hablar de una zapata pilotada, ¿sí? Muy bien, eso sería, digamos, nuestra clase revisando esa situación de la cantidad de pilotes, cuándo coloco pilotes, cuánto, digamos, la profundidad de esos pilotes, pensando, digamos, en cuestión de utilidad. Entonces, resumen de esto. Si mantengo sección constante de pilote, tal como esta situación, si mantengo la sección constante, se va a dar cuenta que si duplico la cantidad de pilotes, se va a la mitad la longitud. Eso diría yo que es una de las cosas más importantes. Entonces la decisión de 4, 8 pilotes al final va a depender de la altura, del grosor del estrato donde estoy cimentando. Si el estrato es un poco profundo, pues 270 o 2 pilotes sería el doble de esto. Pero si el estrato no es muy grueso, 8 pilotes me da 1.35 de longitud de pilote. Si fuera en realidad un poquito más angosto, digamos que yo colocara 12 pilotes, divida esto entre 3, ¿sí? Punto algo, ¿verdad? Y esa proporcionalidad para mantener constante lo que es la sección de fricción, eso sí no va a cambiar. Esta sección de fricción, por favor, que estamos viendo acá, esta área de fricción, ¿sí? Por favor, eso no lo cambio. Si vemos aquí en el problema, lo que no va a cambiar son estos 2.15 metros cuadrados de fricción entre pilote y suelo, ¿sí? Favor de mantener eso por la cuestión de diseño. Ya sea que sea 2, 4, 8 o la cantidad de pilotes que usted considere en función de el espesor o el grosor de mi estrato, por favor. Entonces esos detalles son importantes para pilotes de fricción. Entonces, en conclusión, pilotes en fricción, la cantidad de acero de armado dijimos que es el acero mínimo de columna. ¿Por qué acero mínimo? Porque el pilote está en compresión, ¿sí? Recuerde la hipótesis básica de diseño de concreto, ¿sí? Esfuerzo de compresión al concreto y de tensión al acero. ¿Estos pilotes tienen tensión? No, están en compresión. Entonces, acero mínimo. Ahora, si a esto yo le diera vuelta, tuviera por ejemplo una placa aquí, digamos, de muro de contención, y pilotes que están entrando al suelo en lo horizontal, ahí sí pilotes en tensión, tengo que chequear el acero en tensión, pero este problema no es el caso. Compresión, pilotes en compresión, únicamente acero mínimo de columna. Bueno, esperaría en su momento algunas preguntas y comentarios sobre este tipo de problema. ¿Qué nos resta para, o qué vamos para las próximas clases? Bueno, aquí ya vamos a entrar a hablar de zapatas excéntricas y por favor con lo que vamos a jugar mucho va a ser con la reacción del suelo. Aquí la tengo de forma lineal, miren. Pero en próximos problemas voy a complicar un poquito más esto, donde esto ya no va a ser tan lineal, por favor, miren. Yo aquí lo voy a trabajar de forma exponencial, ¿sí? Pero
Ojo con esto, podría ser un gráfico de logaritmo, podría ser un gráfico de logaritmo neperiano, ¿sí? En base a hacer estudio de mecánica de suelos en laboratorio y observar en base a lo que es la compresibilidad del suelo, lo que es el asentamiento del suelo, el confinamiento del suelo, cómo se comporta en función de la carga y qué polinomio o qué función es la que mejor describe el comportamiento del suelo bajo carga. Ese sería un suelo bajo consolidación. ¿Qué implica suelo y consolidación? Que agarro el suelo, le aplico una determinada carga, un periodo considerable de tiempo, y voy evaluando cuánto se comprime ese suelo. Y en base a eso voy armando modelos matemáticos que me van describiendo el comportamiento del suelo. Por ahí empiezan entonces las consideraciones de consolidación de suelos. Hasta ahorita he estado trabajando el suelo como una reacción lineal. Muy bien, muchas gracias, con permiso, y esperaría sus comentarios para este tipo de problema.